Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Le damos la bienvenida a nuestro programa Conversando las Escrituras con nuestro hermano Alberto Catejo y nuestro hermano Leopoldo Prieto. Amén. Vamos a invitar a nuestros hermanos a la... Ahí, ahí estamos. Nuestro hermano Alberto. Vamos también a invitar a nuestro hermano Leopoldo Prieto también a la... Ahí sí. Vamos. Vamos. Ahí enviamos las invitaciones. Me llevo a otro lado. Ahí está. Ahí sí. Bien, mientras esperamos a nuestros hermanos que se conecten, ahí estamos de vuelta. Mientras esperamos a nuestros hermanos, vamos a orar, ¿le parece? Con una escritura. La palabra del Señor nos habla en el libro de Salmos. Salmos 68 dice, en el nombre del Señor Jesús, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como has lanzado el humo, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Bien, vamos a orar. Le invito a buscar la presencia del Señor Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Engrandecemos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos porque solamente tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra, y porque fuera de ti, Señor, no hay esperanza. Damos gracias, Señor, por la infinita bondad de tener vida y tener salud en esta hora y poder estar, Señor, con nuestros programas, Señor, avanzando en la difusión, Señor, de tu bendita y poderosa palabra. Ruego por mi hermano Alberto, por mi hermano Leopoldo, por los hermanos que están enfermos, por aquellos que han pedido la oración, por nuestros ministros, pastores, hermanos y hermanas en la fe de todas partes del mundo, Señor amado, por cada ministro de diferentes lugares, Señor amado, y por cada congregación, Señor, que representa, Dios mío, los principios, los valores que usted ha puesto, Señor, en sus corazones. Esa transformación bendita, Señor, a través de su Santo Espíritu. Renueva nuestra fuerza, nuestro ánimo, y que todo lo que hagamos en esta noche sea para glorificar y exaltar tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, hermano Alberto. Dios le bendiga. Le saludo en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones. Amén. Saludo a usted, pastor, a la sintonía toda, mi hermano Leo, y a todos aquellos que de buena voluntad van a disponer tanto su tiempo como su corazón para acompañarnos en este nuevo programa donde esperamos que el Señor también nos dirija, nos dé, ¿no es cierto?, el entendimiento y por sobre todo que la palabra, ¿no es cierto?, sea inspirada por el Espíritu Santo para que así pueda hacer el efecto que la palabra hace, que el Señor dice que no vuelve vacía. Por lo tanto, muchas bendiciones y un tremendo abrazo para todos. Amén. Bendiciones. Estamos tratando de comunicarnos con mi hermano Leopoldo.
todavía no aparece. Bueno, el programa de hoy lo hemos determinado los textos fuera de contexto. Amén. Tengo el micrófono desactivado. Ya. Ya, ahí sí. Estamos tratando de contactarlo con nuestro hermano Leo. Quizás se le habrá olvidado a usted, Leito, no sé. Bueno, el programa de hoy consiste en los textos que están fuera de contexto. Amén. Amén. La idea es, ¿cierto?, sacar del error a muchos que hoy día predican la palabra o enseñan la palabra y lo hacen de una manera muy personal, muy de ellos. Y bueno, vamos a ver varios textos acá que por lo general se utilizan en los púlpitos y los hermanos, como dice, lo sacan de contexto porque, bueno, lo predican a su manera. Aquí. Yo pienso que no solamente hay textos que están fuera de contexto, circulan en la esfera evangélica muchas frases también que no son analogías mal aplicadas de la escritura. Por ejemplo, como ejemplo cito que muchos dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No hay ningún texto que avale tal teoría. Correcto. Es más todavía, el Salmo 5, en el verso 5, dice que el Señor aborrece a todos los que hacen iniquidad. No dice que el Señor aborrece a alguno, sino a todos, incluyéndome a mí, si es que hago iniquidad. Muchos se toman de San Juan capítulo 3, verso 16, que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, que ha dado a su unigénito. Hasta ahí todo marcha bien, pero aquí viene la causal, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí si le sacamos la causal, daría perfecto para decir, pero no es así, porque Dios siempre ha sido aborrecedor de lo malo, y si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿no es cierto? Y eso no es para tener licencia tampoco para pecar. Hace poco veía un comentario donde se manipuló mucho el texto del profeta Isaías, donde el Señor les pide que se vuelvan a Él, ¿no es cierto? Amén. Que le busquen a Él. Y alguien decía que él podía buscar a Dios cuando quisiera y se tomaba de ese texto. Cuando el profeta Isaías habla, y muchos de los profetas le están hablando a un pueblo que tiene un gobierno teocrático. A un pueblo, teocracia significa gobierno por religión, gobierno por doctrina. Y Israel no era un pueblo inconsciente que no supiera la ley de Dios, la sabía. Por lo tanto, y como también hasta ese momento la ley obligaba a la persona que hiciera esto otro, y vivirá. Por lo tanto, era por obras, ¿no es cierto? Amén. Lo dice claramente Josué, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Y luego
tenemos el texto que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Así como está escrito que el justo vivirá por la fe. No dice que hará esto y esto otro y por ello vivirá, lo que no implica que tengamos que dejar de orar, de congregarnos, dejar de visitar a los enfermos, de orar por los enfermos, salvo que ahora estas cosas no nos salvan a nosotros. Amén. Ahora no vivimos por obra, sino que vivimos por la fe. Por lo tanto, no son, como digo, no es que las obras no sean necesarias, sino que ahora hay que mostrar las obras a través de la fe. Si no van acompañadas de fe, entonces Israel podía cumplir los mandamientos de manera indolente, fuera con fe o no fuera. Ellos podían guardar los sábados, hacer la fiesta, ofrecer sacrificios, como lo dice el capítulo 1 de Isaías. Y se quedaban sus conciencias tranquilas, pero el que no estaba tranquilo era el Señor, porque les dice: ya no puedo soportar vuestros sacrificios, vuestras lunas nuevas las tiene aborrecidas mi alma. Por lo tanto, hay un campo, pastor, y sintonía toda, que a mí es donde más me preocupa. Y ese campo es el de las canciones que se le cantan al Señor. Ahí es donde más vemos mal aplicada la Escritura. Por ejemplo, hay uno donde dice: la gloria primera será mayor que la postrera, y se canta y se aplica a la iglesia, y ese texto ya vamos a hablar de él. Y como digo, es importante que pongamos las cosas en orden. Amén. Para que así podamos marchar. A mí me gustaría que muchos hermanos pudieran unirse, porque no me asiste un afán de rating, de sintonía. No. Lo que me interesa a mí es que todos hablemos una misma cosa. Así porque de repente el hermano está predicando y nosotros sabemos que no es la aplicación correcta del texto, y ya surgen diferencias. Entonces la Escritura dice que no le demos lugar al diablo, ¿no es cierto? Y ahí de repente cuando la persona, porque a mí me ha ocurrido que uno enseña a la iglesia, le dice: esto es así, esto es pero la costumbre puede más que la Escritura, lamentablemente, pastor. Amén. Voy a tomar el texto base, hermano Alberto, para Amén. Que nos introduzcamos de lleno a la... porque el hermano ya no apareció por acá, pero bueno. Dice... se fue de vacaciones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Ya. El tema es textos fuera de contextos, incluyendo también, como dice usted, los dichos que se pretenden incorporar a la Escritura, pero están muy ajenos a la contextualización de la palabra del Señor. Saludamos a nuestra hermana Rosa Cristina Medina Abarca, que está en sintonía. No sé si usted tiene ahí. ¿Amén? Sí. Ya. Sí. Dice... ¿qué es lo que es un texto? Es una frase o un pasaje que se presenta sin considerar el contexto en el que se encuentra. El contexto es un conjunto de circunstancias que rodea un mensaje, acontecimiento o fenómeno. En un pasaje bíblico, por ejemplo, sería el pasaje, pero el contexto pueden ser los 3 versos de arriba juntamente con los 3 versos de abajo para darle la verdadera forma al contexto, y así, valga la redundancia, no sacarlos de contexto. El contexto bíblico, ¿verdad?, tiene que, va coincidiendo con el contexto literario, el histórico, el intelectual, cultural y el contexto inmediato, para así
poder entender de lo que se está hablando. Ahora, yo tengo aquí 5 puntos para poder entender claramente de lo que se está diciendo. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? ¿Amén? Hay un texto que es en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 15. A ver si lo analizamos, hermano Alberto, a la luz de la palabra, y que se usa mucho también en ¿cuánto se llama? En los cultos. Espera, 2 Corintios 3:17, perdón. Aquí está, 3:17. A ver si lo tiene usted. Y si nuestros hermanos nos acompañan también para analizar este texto. 3, verso 17. 17. Sí. Ya. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo utilizan mucho los predicadores para dar rienda suelta en los cultos a la emotividad, a la emoción. ¿Ah? La pregunta es, ¿cuál es el contexto real de este texto? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con respecto a que dice que donde está el Espíritu del Señor, perdón, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? Le cedo la palabra, hermano Alberto. Amén. Yo creo que este texto se ha tomado como un texto de templo solamente. Amén. Porque la libertad a la que fuimos llamados, dice el apóstol, y no os hagáis esclavos de los hombres, es una libertad que debemos llevar dentro y fuera del templo. Es la libertad que nos permite llevar el evangelio, la libertad que por la gracia de Dios tenemos de que los demás no tengan nada malo que decir de nosotros, que podemos nosotros ir a cualquier lugar y nadie tenga que decirnos que predicamos que no hay que deber nada y estamos debiendo, que predicamos que no hay que mirar a la mujer ajena y estamos conviviendo con la mujer ajena. Yo creo que la libertad de la que habla el apóstol hoy día se ha restringido, como digo, solamente a los templos. La antigua versión dice, porque el Señor es el Espíritu y donde hay Espíritu. Yo creo que es una aplicación más correcta donde hay, porque Dios como Espíritu está en todas partes. Pero acá dice donde hay Espíritu de Dios, eso lo traslada más al ámbito personal, donde ser libre en Dios es no lo contrario, digo, no es libertinaje, no es a ir a la iglesia, saltar, yo soy libre, y no se trata de eso. Yo creo que a mí nadie tiene que decirme Cristo vive y gritármelo para que yo salte y diga un amén. Para mí, muchas veces en mi propio hogar, alguna vez he dado palmadas de aplauso diciendo Cristo vive, Cristo me hizo libre, Cristo me perdonó, y no solamente en el templo, incluso estando solo en mi hogar. Por lo tanto, pienso que esa libertad de hoy día está lejos de ser en realidad la libertad. Nosotros fuimos libres del pecado y de la muerte. Amén. En primer lugar, somos libres, como digo, para predicar la palabra con la autoridad
que nuestra conducta, ¿no es cierto?, nos proporciona. Pero esta conducta, tampoco es una cuestión que nosotros la manejemos. Es algo que Dios puso en nosotros. Como dice la Escritura, que nosotros andamos en buena obra, que fueron preparadas de antemano, sí, amén, para que anduviésemos en ellas. Y lo glorioso de todo esto es haber podido encajar en las obras que Dios hizo de antemano, preparó para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, si hay algo que ha costado sacar de los templos es precisamente esa mal llamada libertad, que se traduce en griterío, en desorden, y a la luz de la Escritura, el Señor dice: quítense de vosotros todo griterío, y además dice: hágase todo decentemente y con orden. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos, tenemos que ver qué textos nos favorecen y qué textos no nos favorecen, para decir algo. Hablaba este pastor del contexto, y muchas frases, muchos versículos, se saca una frase, ¿no es cierto?, para conformar una realidad, y nosotros tenemos que tomar en cuenta la frase completa, contexto anterior, contexto posterior, para ver si la opinión que estamos vertiendo es de veras algo que está apoyado por la Escritura. Amén. Claramente, por lo que yo leo acá, hermano, y lo que usted empezamos a hablar delante, está hablando del pacto antiguo. Porque Moisés, Pablo dice, y si el ministerio de muerte, dice, grabado con letras en piedra, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Está haciendo la comparación el apóstol Pablo. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia la hace el Espíritu Santo hoy día en la iglesia. Amén. Que nos otorga la libertad. Y por eso que Pablo dice, con referente a Israel, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ese velo que no podían ver el rostro de Moisés, será quitado. Ahora, a diferencia de nosotros, dice, por tanto nosotros, dice, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esa es la libertad que hoy día tenemos nosotros, la libertad de los hijos de Dios. Esto es lo que Pablo está enseñando con referencia al pacto antiguo y al pacto nuevo. No está enseñando a hacer desorden, no está enseñando a correr, a gritar. Él está enseñando a que hoy día nosotros tenemos la libertad de los hijos de Dios, como dice otro texto, claramente, como usted empezó hablando, ¿cierto? Con una libertad que no debe transformarse en libertinaje, ¿no? Los israelitas, ¿cierto? Haz esto, dice la ley, haz esto y vivirás, ¿cierto? Ellos se desentendían muchas veces de la ley, mataban, sacrificando un animal, extendiendo la sangre como se le había ordenado, pero no había fe, no había una convicción. Y eso no le agradó a Dios, por eso estoy hastiado de toda esa cosa, porque es como cuando usted lo hace por cumplir el saludo a la bandera. Entonces, lo que Pablo está hablando en referencia, porque aquí le está hablando a la iglesia, esta es una carta para la iglesia en los Corintios, claramente Pablo, al hacer la comparación, y por eso que dice que son ministros del nuevo pacto, no el de la letra, porque la letra mata. La letra, estamos hablando del pacto de la ley, pero el Espíritu vivifica. Y ahí es donde dice que donde está el Espíritu del Señor, o donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa es la libertad que nosotros tenemos, que los israelitas no pudieron entender. Entonces yo no puedo aplicar desde el púlpito este texto para que la iglesia corra, grite, salte. No, sino para que entienda la iglesia espiritualmente
en qué pacto nos encontramos, darle a conocer este nuevo pacto de gracia, que es lo más maravilloso que hay. ¿Se fija? Y eso por año, este texto por año, se ha utilizado para eso, supuestamente para avivar la iglesia. Hermano Alberto. Amén. Avivar. La palabra avivamiento no existe en la escritura y lamentablemente es una de las palabras que más se utilizan junto con el fuego, que también está fuera de contexto. Yo creo, pastor, que esto va a dar, no sé, para otra reunión que tengamos también, porque hay bastante paño que cortar, por usar un término. Dios bendiga a mi hermano Daniel Vergara, que ahí nos está también saludando. Paz y gracia de Jesucristo, nuestro Salvador, para mi hermano Daniel. Entonces, yo quisiera referirme en consecuencia a este texto que es tan manipulado, que está en Habacuc, capítulo 3, verso 12, Ya iba. donde dice, y aquí vamos a ver cómo la frase ha sido sacada fuera de contexto. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y aquí está la frase, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira dice, acuérdate de la misericordia. Siempre nosotros escuchamos la primera frase, se deja de lado y se toma solamente, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. Insisto en lo mismo, la palabra avivamiento no aparece en la escritura y aparece en Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, y aparece como 3 veces, pero avivamiento no aparece. En primer lugar, ¿por qué el profeta Habacuc dice, he oído tu palabra y temí? Si el profeta hubiera recibido una revelación que beneficiara al pueblo de Israel, él hubiera dicho, oh Señor, he oído tu palabra y me alegré. Pero muy por el contrario, él dice, temí. Y luego dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio del tiempo al conocer. Y comienza y termina en el mismo tenor. Dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿No es cierto? Habacuc dice, otra versión dice, he conocido tu manera de actuar en otros tiempos. Y como buen estudioso de la palabra, Habacuc sabía que Dios no podía tolerar el pecado. Amén. Que no podía dejar pasar el pecado de Israel sin castigo. Y sabía que en el presente caso Dios no iba a actuar de una manera diferente. Según los estudiosos, faltaban 6 meses, que es un medio tiempo, para que el castigo de Dios o la ira de Dios se desatara sobre su pueblo. Y esta revelación la recibió el profeta Habacuc, y por eso es que dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Lo ideal sería pensar en este versículo como, apresúrate, Señor, sí, a castigar a este pueblo, sí, a derramar tu ira sobre este pueblo, para que mediante tu castigo este pueblo se arrepienta. amén, y vuelvan a buscarte y tú nos perdones, para que este juicio pase luego. Y hay no me gusta usar la palabra paralelismo, porque los paralelos nunca se juntan, pero hay un símil de este mismo texto que vale aplicarlo, que está en Hechos capítulo 3, verso 19, que es algo parecido a lo que quiere decir el profeta. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados,
para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Es decir, Israel, mientras no fuese castigado por el Señor, no se iba a arrepentir. Amén. Y si no se arrepentía, Dios lo iba a castigar, y mediante el castigo, si ellos se volvían a Él, iban a venir esos tiempos de refrigerio. Por lo tanto, aviva tu obra en medio de los tiempos significa, Señor, ya que tu castigo ha de venir, que venga, pero que pase luego, que sea breve, para que este pueblo se arrepienta y se vuelva de nuevo a ti. No es aviva tu obra para que la persona, si la palabra avivamiento no existe, partamos por eso. Lo que hay que avivar son los dones, el fuego de los dones que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, esta frase, y hay otras más que han sido muy, muy manipuladas en virtud de querer que el pueblo salte, y volvemos a redundar en lo mismo, que el pueblo grite, y a ese, no sé, mal llamado avivamiento se le llama libertad, cosa que no es libertad. Aquí nuestro hermano Daniel dice libertad del pecado, de la mentira religiosa, de la potestad de la muerte, del diablo y de los impíos. Entre otras cosas, mucha razón, mi hermano Daniel, y de muchas cosas más el Señor nos ha hecho libres, pero amén. Vuelvo a insistir, no debe asuntar en que en un culto que el desparramo de silla hay un griterío, que incluso los vecinos muchas veces se han quejado de ese griterío exacerbado, porque tenemos que reconocerlo, que siempre se hace en un culto, y yo siempre he dicho, cuando Moisés sube al monte y Josué sube hasta la mitad del monte, y posteriormente se juntan y oyen un griterío, ¿no es cierto? Sí. Uno dice, yo oigo griterío como de batalla. Y el otro dice, yo oigo griterío como de fiesta. De jolgorio. De fiesta, de jolgorio. Muchas veces nuestros cultos aparentan lo mismo. No se sabe qué es lo que hay. No se sabe realmente qué es lo que hay, solamente un griterío. Que yo durante cuando yo estuve antes de que el Señor me llamara, escuché las reuniones de los evangélicos y había un griterío, y lo digo, comenzaban a aullar los perros, y porque los perros son muy sensibles de los oídos, y esto se prestaba para que la gente que no conoce a Dios ni la Escritura dijeran, ya se está manifestando el diablo en los canutos. Eso es lo que logramos, pastor, y sintonía a todo, hermano Daniel, hermana Rosa Cristina. Eso es lo que logramos cuando hacemos un culto desordenado, cuando sacamos fuera de contexto la Escritura para darle rienda suelta, más bien, ¿no es cierto?, a nuestra idea. Es cierto, muchas veces tal vez de los que van oprimidos, tal vez el sistema les sirva para desahogarse, pero no es la presencia del Señor la que está allí. Seamos claros, seamos consecuentes, porque la presencia del Señor genera cambios. Entonces, por eso digo, estos textos se han vuelto textos de templo, porque afuera la realidad es muy otra, muy otra. Por lo tanto, Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros para que podamos mejorar nuestros caminos, como dice la Escritura, y poder de alguna manera, en virtud del conocimiento que Dios nos ha dado, poder aplicarlo en nuestras vidas personales para también estar aptos para enseñarlos a otros, pastor. Amén. Saludamos a nuestra hermana Elizabeth Sáez, que también está en sintonía desde Semillero. Dios le bendiga, hermana Elisa, y a todos los hermanos que nos ven de esa localidad también. Sí, iba a tomar también este texto porque siempre se lo he escuchado a un evangelista, que es pastor y evangelista hoy día. Años se lo he escuchado y lo vocifera a gran voz, pero parece que nunca se ha dado el tiempo para estudiarlo.
Y esa es la problemática hoy día de los enseñadores, predicadores que se suben arriba de los púlpitos, que se suelen a enseñar lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Ni siquiera preparan una enseñanza, sino que van, toman un texto y tiran para allá, tiran para este otro lado. ¿Y qué es lo que pasa con ese texto? Al final lo sacan de contexto. Ahora, convengamos en algo, que el Señor inspira a los apóstoles a escribirle cartas a las iglesias, cartas doctrinales. Y las cartas se leen completas. Por ahí Pablo dice, esta carta que mandó a Colosa, léase en la Odisea, y la carta de la Odisea, léase en Colosa. O sea, estamos hablando de carta, una predicación, una enseñanza. No es tomar un texto y gritar toda la predicación. Es una enseñanza, y no por ello el Espíritu Santo no se ha de manifestar. Si la palabra de Dios, él mismo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuál es el temor? Ahora, ¿dónde viene esta mala costumbre? De los pentecostales trinitarios. De ahí viene esta enseñanza. Cuando estudiamos el pentecostalismo, la raíz del pentecostalismo, se dejó ver eso. Yo no sé por qué los pastores se dejan guiar por las emociones más que por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Lo que hablábamos con los ismos, todo este tema que hemos ido tomando a través del tiempo, y gracias a los hermanos que comparten la sintonía, comparten el programa, se han anexado también a suscribirse con el canal que tenemos en YouTube, pueden ir viendo. Yo no tengo problema que alguien escriba y diga, no, yo no estoy de acuerdo. O si un pastor quiere venir a nuestro programa, bienvenido. Y que exponga él por medio de la palabra y nos diga, y no, esto no es para contender, que nos diga si estamos equivocados. Si nosotros estamos entendiendo mal la palabra, Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra, también de Argentina, si estamos entendiendo mal nosotros la palabra, pero aquí, tal como le digo, yo este texto que también lo voy a tomar, se lo he escuchado a un predicador, no solamente hermano Alberto, hermano de sintonía, no se lo he escuchado una vez, se lo he escuchado muchas veces, más de 10 veces. Inclusive el otro día puse un programa del culto donde él tenía, y ahí estaba vociferando nuevamente ese tema, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos darla a conocer, no entendiendo que el profeta lo que estaba citándole al Señor, que avivara el castigo para que esa nación, tal como usted lo dice, se arrepintiese, y él pudiese darle el perdón. Pero como le digo, lamentablemente, por eso que los predicadores predican lo mismo, todo el tiempo le dan vuelta a lo mismo, toman un texto de aquí, se van para allá, se van para acá. No, eso no es contextualizar. Por eso que estamos hablando de que el contexto es el conjunto de circunstancias que rodea ¿qué? Al pasaje, al mensaje. ¿De qué me está hablando Pablo? Cuando parte, por ejemplo, la carta a los Corintios, ¿qué es lo que le reprocha? El primero lo alaba y le dice que fueron enriquecidos en todo. Dios los llenó con el Espíritu Santo, les dio los dones, les dio todo. Pero había algo, pues, que andaban como niños chicos, andaban divididos, habían contienda. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Entonces ahí va la contextualización. ¿Qué es lo que es la carta, la primera de los Corintios? Es una carta correctiva. Es una carta donde está Pablo haciendo correcciones de anomalías que estaban dentro de la iglesia. Hoy día no se hacen correcciones. Hoy día nos dejamos guiar por los sentimientos o por, tal como usted dijo, hermano Tejo, por las tradiciones. No ponemos la escritura. Mire, para muestra un botón. Si la escritura dice que el diezmo no es para el tiempo de la gracia, ¿por qué los pastores todavía persisten e insisten en enseñarle a la gente que diezme? Más claro echarle agua. Entonces, ¿de dónde viene esta rebeldía, esta soberbia contra la escritura? Porque aquí hay una soberbia contra la escritura. O sea, hay una soberbia contra Dios. Entonces, alguien que me está a mí engañando, tergiversando la escritura, como el apóstol Pedro escribe, que Pablo escribió cosas difíciles que los indoctos tuercen para su propia perdición, yo no puedo creer en esa gente de que me está torciendo la escritura, que me está descontextualizando lo que el Señor me quiere decir a mí. Porque el Señor le habla a la iglesia. Yo soy iglesia, usted es iglesia. Entonces la iglesia también, en parte, hermanos amados, tiene que tomar
responsabilidad de estudiar la Escritura, de preguntarle al pastor, de indagar como los hermanos de Berea, ser diligente, ocuparse de la salvación y no tragarse todas las cosas que un predicador que por más escuchaba, y le doy al tiro al pase, hermano, hay un hombre que de Quilicura, Felipe Arias, lo digo con nombre, que él es judaizante ahora, y lo escuché en el mensaje para ver si realmente tenía razón, porque uno tiene que escuchar. Para poder juzgar, tiene que escuchar. Parece que en la Escritura pueden profetizar 2 o 3 y los demás juzguen. Así es. Y con el grito, con la impresión, lo único que quería es meterle como que, cómetelo a esto, cómete esto. No, la enseñanza es enseñanza. Y nosotros tenemos que, hermanos, tomar de lo que es la Escritura, no de contextualizar los textos, para poder ser famosos nosotros. Nosotros no somos llamados a ser famosos. Aquí el único famoso es Jesucristo. Mi hermano, antes que darle el paso, dice, mejor hablar 5 palabras con entendimiento para que cuando el impío escuche diga, el Señor está con ellos. Amén. Mi hermano Alberto. Iba precisamente a leer ese comentario de mi hermano Daniel. Por algunas circunstancias y sin asociar a este programa, hoy día me recordaba que en más de alguna oportunidad yo estuve conversando con el hijo de una hermana que él tiene todo el conocimiento de la palabra del Señor, pero está esperando estar muy seguro, como la Escritura manda, de que si alguien se quiere edificar una torre, primero tiene que sacar la cuenta para poder dar el paso de bautizarse. Y un día estuve en la mañana conversando con él y cuando nos despedimos me dijo, ¿qué quiere que le diga, hermano Alberto? Si esta conversación me ha hecho mejor que haber ido a una reunión al templo. Amén. ¿Y por qué? Es porque, mire, yo conozco y nosotros todos conocemos a los que hacen la primera parte. Cultos, pero cuadrados, ya no pueden ser más cuadrados. Amén. Sí, por ahí, en el libro Paganismo en tu cristianismo, el autor hace un estudio donde dice y observa que todos los cultos comienzan de la misma manera, siguen el mismo desarrollo y terminan de la misma manera. Y es una gran verdad, ¿no es cierto? Que los que hacen la primera parte, que le llamamos devocional nosotros, comienzan a leer textos doctrinales, los exhortan y pareciera que al momento de ser predicada la palabra ya no queda nada más que decir. Alargan los cultos de una manera innecesaria. Yo, un culto donde esté, ¿no es cierto?, el Espíritu del Señor manifestándose, no tengo ningún pero, porque le he dicho a veces, han pasado casi 2 horas y nosotros creemos que llevamos, qué sé yo, 30, 40 minutos. ¿Por qué? Porque Dios ha estado tomando el control Amén. de la reunión. Pero hoy en día se les enseña, no abusen de la música, no abusen de leer textos que no le corresponden, pero desde mi perspectiva hay muchas personas que lo hacen intencionalmente. Quisiera referirme yo en consecuencia a otro texto que ha sido muy manipulado, muy mal interpretado, y es el que está en Ageo capítulo 2, versículo 9, donde dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice el Señor
de los ejércitos. Para poder, ¿no es cierto?, nosotros pensar que la gloria postrera aplicándola a la iglesia va a ser mayor que la primera, cuando la Escritura en consecuencia nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando habla tiempo de apostasía, ¿no es cierto?, que el hombre de pecado no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Cómo podemos pensar de que hay muchos que dicen un segundo Pentecostés? No, si la iglesia va de mal en peor. Amén. El camino del Señor se va haciendo cada día más estrecho y muchos están renunciando a la verdad. Sí. Hace poco escuchaba a un cura que siempre se ríe de lo protestante, y el argumento principal que tiene, ya lo mencionó nuestro pastor, es el diezmo. Sí. Yo quisiera presentar a él tomar una fotografía en el cementerio parroquial que hay acá, donde decía Gran Bingo Parroquial. Mire, en la puerta del cementerio cobran 200,000 pesos por hacer una misa, 400,000 por ingresar al cementerio, y ni hablar de lo que cobran por una sepultura. Pero hay pastores que sí reciben diezmo y lo están aplicando para ayudar a los hermanos que están sin trabajo, para ayudar a los hermanos que están en enfermedad. Y yo pienso que ahí quienes quieren diezmar voluntariamente lo pueden hacer, porque es para un buen propósito. Entonces, aquí dicen: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Se toma solamente la gloria postrera, será mayor que la primera, pero dice de esta casa. Sí. Está hablando de un templo. De un templo. Ahora, cuando dice daré paz a este lugar, dígame, ¿dónde está la paz? Por eso digo, cuando nosotros hablamos de un texto, tenemos que pensar que esto tiene un efecto dominó, que eso nos va a llevar a otro texto y a otro texto y a otro texto. Entonces, después de la destrucción del primer templo, ¿no es cierto?, hecha por Nabucodonosor, el segundo templo fue construido aproximadamente 500 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, y fue construido por un remanente que tras un largo cautiverio había vuelto a su país, que estaba asolado y casi desierto. Había en el remanente, fíjese, todavía se conservaban algunos ancianos que habían contemplado la gloria del templo anterior y lloraban, ¿no es cierto?, viendo el nuevo templo, que parecía tan inferior al templo esplendoroso que había construido Salomón. Y dice el profeta Ageo en el capítulo 2, verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? Amén. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Era tan insignificante, estamos comparando en términos de esplendor, y era tan inferior ese templo que estaban construyendo. Y entonces viene la promesa que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Ahora estamos hablando de un cumplimiento primario y de un cumplimiento escatológico, porque recordemos que la última frase dice: daré paz a este lugar, y esa paz no va a llegar al pueblo de Israel hasta que todos los enemigos de Dios sean puestos debajo del estrado de sus pies. Amén. ¿No es cierto? Amén. Sin embargo, este segundo templo ni siquiera igualó al primero, ni en magnificencia, ni tampoco fue santificado con las maravillas visibles de la presencia divina, como aconteció en el tiempo de Salomón. Tampoco hubo manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación.
Ninguna nube de gloria cubrió el santuario recién levantado. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio que estaba sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines, allí en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, no estaba el propiciatorio, no estaban las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad de Dios al sacerdote que consultaba por ella. Y durante siglos los judíos se habían esforzado en probar cómo, cuándo y dónde se había cumplido o se cumpliría la promesa de Dios que había dado a través del profeta Ageo. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado sus mentes de tal modo que no comprendieron nunca el verdadero significado de las palabras del profeta. Por eso, que Dios nos ayude para esforzarnos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Amén. Para poder, ya la voluntad de Dios está revelada. Sí. En Israel no, Israel iba viviendo conforme Dios le iba hablando. Nosotros ya tenemos la verdad total, absoluta, sí. Entonces no tenemos excusa. Y como digo, al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria del Señor, pero fue honrado con la presencia de aquel en quien habita corporalmente, aleluya, toda la plenitud de la deidad. Amén. Cuando Cristo entra en ese templo, entonces se cumple de manera primaria la gloria de esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Dios manifestado en carne entraba por las puertas de ese templo, por la presencia de Cristo, y solamente por ella la gloria del segundo templo superó lejos la del primero. Sin embargo, Israel tuvo en poco al enviado del cielo, y la Escritura cuando dice, cuando el Señor salió del templo y se iba, ahora con el maestro saliendo aquel día por la puerta de oro, la gloria del Señor hacía abandono de aquel templo como cientos de años atrás lo había profetizado Ezequiel, cuando dice que la gloria de Dios se elevó por encima del templo y se fue hacia un monte, hacia el oriente. Sí, amén. Pero también él prometió que aquella gloria volvería, y como digo, esto tiene un cumplimiento primario y también tiene un cumplimiento escatológico. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Él vuelva por segunda vez, entonces sí la paz va a ser instaurada, porque cuando Cristo vino, lejos de que la paz fuera instaurada, vemos que hubo contención, que hubo tal turbación que incluso lo mataron, y posteriormente, si nos ponemos a hablar de la destrucción de Jerusalén, vemos una hecatombe total en ese pueblo, porque no entendió las Escrituras. Y si nosotros no entendemos la Escritura, teniendo una ventaja que Israel no tuvo, que el Señor dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos iba a guiar a toda la verdad. Por lo tanto, el hombre de Dios, como dice, no tiene excusa. No tenemos excusa ninguna. Que la pereza no nos deje, ¿no es cierto?, con conocimientos a media, con verdades a media, que es lo que el diablo quiere. Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Para que podamos gozarnos de la manera que yo me estoy gozando. Aleluya. En este momento. Aleluya, de ver el cumplimiento de la Escritura, pastor. Amén. Ciertamente nosotros podíamos preguntarlos aquí, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Sí. Ahí está. Exactamente. Siguiendo la secuencia de lo que relata Ageo, está más que claro preguntarle, ¿quién lo dijo? Dice claramente, pues ahora solo va a haber fuerza, te dice el Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. Verso 7, verso 4. ¿Ah? ¿A quién se lo dijo? A Israel.
Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de las naciones, la promesa, y llenará de gloria esta casa. Así ha dicho ¿quién? El Señor lo dijo. ¿A quién se lo dijo? A Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, aleluya, les dio potestad. ¿Quiénes reciben al Señor? El que levanta la mano, no. El que, aleluya, entiende y comprende y acepta que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y no hay más. Y no hay más. Nosotros, tal como dice mi hermano, tenemos una gran ventaja. Dios nos ha iluminado, ¿cierto? Porque la palabra está revelada. Dios nos ha dado luz de su palabra. Podemos ver, podemos tener en nosotros, hermanos, esta palabra tan maravillosa, tan hermosa, y cómo la desprecian los predicadores. Yo creo que es lo mismo que hizo Pío XXIII, cuando aceptó que los católicos llevaran la Biblia o que manejaran la Biblia, pero todo se regía por lo que el Papa decía, por las encíclicas papales. Lo mismo pasa hoy día. Lo que el hombre dictamina de un texto, eso la iglesia tiene que comérselo. Pedro el apóstol dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pablo habla del alimento sólido, pero es, hermanos amados, por medio de la exhortación, de la predicación de la Escritura, no de lo que a mí se me ocurre, no de lo que yo pienso. Mi hermano Daniel escribe aquí, dice, cuando los predicadores dicen, si yo soy infiel, Dios permanece fiel. Gracias, ese otro texto, ¿ven? Y los hermanos creen que pueden cometer todos los pecados posibles porque Dios es fiel a todo evento. Y la palabra dice en 2 Timoteo 2, 11, 13, palabra fiel es esta, somos muertos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, pero Él permanece siempre fiel a su palabra, a lo que Él ha prometido. A su palabra, no a nosotros. Amén. No a nosotros, porque somos nosotros los necesitados de Dios. El problema es que hoy día está el humanismo dentro de la iglesia, el gobierno humano, la odisea. ¿Ya? Hoy día se ha implantado el gobierno humano en la iglesia y los pastores son verdaderos amos y señores y hacen lo que quieren sin consultar la Escritura, Yo miraba a ese hombre tan soberbio que fue a colocar para adelante, ¿cierto? Ahí a la plaza de armas, castigando a la gente que había participado, ¿cierto? Poniéndola en disciplina. Y lo veía tan arrogante, tan soberbio, hermanos amados, y guiando a la gente por el error. Por eso digo, nosotros nos jactamos que conocemos al verdadero Dios. Sin embargo, todavía seguimos comprándole las mentiras a las tradiciones, metiendo lo que las tradiciones lo han metido en la cabeza por siglo y por siglo, por tiempo. Por eso que la iglesia del nombre llegó a una decadencia. Por eso Dios permitió que en Chile, por lo menos, que la iglesia explotara, que la iglesia a lo que llegó, a lo que hoy día estamos, todo esparcido, uno por otro lado, uno por cada lado. Por eso Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque no cuidamos lo que nos dimos, sabiendo, teniendo la experiencia del pueblo hebreo, teniendo la experiencia de ellos en la Escritura, porque ahí está la experiencia que ellos tuvieron, no tomando en cuenta a Dios. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja, y usted lo dijo, hermano Catejo, nosotros tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo en nuestras manos. Y esa es la diferencia. Fíjese que en el tiempo de Samuel, cuando Elí ya se había enceguecido, ya Elí yo no tenía menos autoridad que nadie, me llama mucho la atención de esto, y ahí comparto lo que usted dijo delante, que a veces pensamos que por gritar mucho, o por mucho lágrima y por mucho movimiento, pensamos que el Espíritu Santo está ahí. Pero no nos equivoquemos, porque si leímos el relato de Primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta que cuando Israel, y esto me llama mucho la atención, cuando Samuel es llamado, mire, escuche, aquí llama el Señor a Samuel en el capítulo 3, y dice la Escritura
Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Ya Samuel había recibido el llamado del Señor. O sea, ya estaba consagrado para reemplazar a Elí. ¿Ya? Encontrar, dice, y en aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó en Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en combate, Israel fue vencido. Mire, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. En la primera refriega, estando Samuel, hubieron 4.000 heridos, no hubieron muertos. Veamos la reacción de los ancianos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos, o sea, los que tenían la sabiduría de Israel, dijeron: ¿por qué nos has herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Omni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Hasta ahí podríamos decir: ah, Dios está ahí. Porque lo dijeron los filisteos. Escuche. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, los filisteos. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y aquí viene: esforzaos, oh filisteos, y ser hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, ser hombre y pelear. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Fení. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Estando el profeta ya de turno, no le consultaron. No consultaron. Y eso es lo que está pasando hoy día en los cultos. No se está consultando a la profeta mayor, a la escritura. No se está consultando a la escritura. El predicador sube al púlpito y tira un mensaje que ya es aprendido y que lo único que a él le interesa es que la gente llore, que la gente se emocione, y hay verdaderos gesticuladores, ¿cierto? En los púlpitos hay artistas teatrales dentro de los púlpitos, porque hacen teatro dentro de las predicaciones para emocionar más, para poder llegar. No, hermano, la palabra no necesita muletilla. La palabra habla por sí sola. Dios no necesita muletilla. Dios no necesita de esos apoyos que los hombres utilizan. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es poder. La palabra por sí sola, habla por sí sola, porque la palabra es espíritu y es vida. Mi hermano Alberto. Yo creo que basta entender ciertos textos. Por ejemplo, el Señor dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace producir y germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. No volverá a mí vacía, sino antes hará lo que yo quiera y será prosperada en todo aquello para que lo envíe. Amén. Con esto de trastocar o de sacar de contexto la escritura, créame que la pérdida que sufre la iglesia es tremenda, porque la palabra en sí tiene tantos beneficios que yo voy a mencionar algunos. La palabra del Señor nos limpia. Amén. El Señor le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Sí. La palabra nos aumenta la fe porque luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra tiene, según Apocalipsis capítulo 1, verso 3, promesa de bienaventuranza, pues dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra nos alumbra los ojos del entendimiento. Amén. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. La palabra sirve para ordenar, ¿no es cierto? Amén. Para limpiar el camino por donde vamos, pues la Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aleluya. Y esto Sí, no es señor. solamente aplicable a los jóvenes, No. con guardar su palabra. Amén. Dice que en guardar los mandamientos del Señor hay grande galardón. Por lo tanto, créame que en aquel día, cuando el Señor convocó a Moisés al pueblo a comparecer delante de él, el pueblo le dijo, anda tú, no sea que nosotros muramos. Hoy día sigue cumpliéndose lo mismo. Son pocos, y no me estoy incluyendo las personas consagradas a Dios que están en la presencia de Dios, de rodillas, buscando revelaciones, buscando el tema adecuado, el que Dios quiere que prediquemos, porque si nosotros vamos a Judas, Judas dice, hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contentáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Amén. ¿Qué pasó con Santiago, con Judas? Judas tenía pensado hablar de la salvación, pero le fue necesario hablar de la fe, porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve saber que hay salvación si no tenemos fe para aceptarla? No tenemos fe para esperar al Salvador. Entonces a Judas le pasó lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros, que llevamos un mensaje predeterminado y Dios allá nos cambia el mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hablemos dentro de la iglesia. Y es someterse y no contristar al Espíritu Santo. Amén. Creo que en algún momento también tendremos que conversar mediante la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que significa conocer a Dios? Que no es conocerlo como yo lo conozco a usted, como conozco a una persona. No. ¿Qué significa conocer a Dios? Mientras tanto, estamos hablando de los textos que están siendo manipulados, mal aplicados, y lo peor de todo es que aquí nace una corriente, ¿no es cierto?, de hermanos que comienzan a aplicar o a mal aplicar las escrituras porque las enseñaron, porque no sé por qué los creyentes cuando llegan a la iglesia siempre creen que aquellos que llevan varios años, ¿no es cierto?, todos les van a predicar la palabra como corresponde, pero no es así, porque como les digo, acá no se escucha la palabra, seamos sinceros, y no se está escuchando, no la escuchó el pueblo de Israel. No. Y la carta a los romanos dice que las cosas que se escribieron antiguamente para nuestra enseñanza se escribieron, pero mucho me temo que de esos errores que cometió Israel nosotros hemos aprendido poco o nada. Por lo tanto, lo dijo un presbítero ucraniano llamado Iván Barchuk, que el creyente siempre le dedicaba poco tiempo a los libros que son difíciles de entender, por lo mismo, porque quiere lo fácil
porque quiere lo que crea algarabía dentro de la iglesia, independiente a que esté enseñando la Escritura de una manera tergiversada, como el apóstol Pablo le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Pero Pablo, sin embargo, zanja inmediatamente el tema. Le dice: no es que haya otro, No. sino que hay quienes os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Es decir, van a usar este mismo evangelio, pero tergiversado, para desviarlo de la verdad. Y Amén. como siempre he dicho, dice que si aún un ángel del cielo predicase un evangelio diferente a este, sea anatema. No ha venido ningún ángel del cielo todavía. Ha sido el hombre el que ha estado, ¿no es cierto?, predicando mal las escrituras, sacándolas fuera de contexto, y el daño que se genera dentro de la iglesia ha hecho esto que usted dijo delante, pastor. Nos hemos dividido, hemos sido fragmentados. Sí. ¿Y por qué? Es tan sencillo. Bueno, para el que lo entiende, ¿qué ocurrió en la Torre de Babel? Cuando hablaban todos una misma lengua, era fácil ponerse de acuerdo. Sí. Pero cuando hablaron lengua distinta, no hay acuerdo, fueron esparcidos, ¿no es cierto? Amén. Y cuando, imagínense si yo hablara en alemán, ¿cómo me pongo de acuerdo con el pastor para decirle: pastor, vamos a orar? Pero cuando hablamos los dos una misma lengua, y con esto no me estoy refiriendo a nuestro mal hablado español, me estoy refiriendo a la palabra del Señor, que dice: si dos de vosotros, se pusieran de acuerdo en pedir una cosa, os será hecha por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Y cuando hablamos el mismo idioma, podemos ponernos de acuerdo. Pero cuando hablamos diferentes idiomas, no nos entendemos, y lo único que nos espera es la división, como en la Torre de Babel. Amén. Pablo le dice a Timoteo: hermano, ocúpate de la lectura y de la exhortación. Sí. ¿Por qué está este llamado prácticamente, hermano? Y hace hincapié a que Timoteo, como pastor, como obispo, ¿cierto?, ya de la iglesia, él tenía que ocuparse de esas cosas. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tomémosle el peso como predicadores. Cuando nos subimos a un púlpito, ¿a qué subimos? ¿A qué subimos? ¿A preparar hombres? ¿A preparar mujeres realmente por medio de la escritura? ¿O solamente contamos las fábulas, las experiencias personales, y queremos solamente, el objetivo no es el cambio ni la transformación que puede provocar la palabra, sino la emotividad y la fama mía personal como hombre, para que digan: es un buen predicador, es un hombre que hace, como decían vulgarmente antes, que hace llorar hasta las bancas? No, nadie puede buscar, el hermano, lo suyo propio. Nosotros tenemos que buscar, somos llamados como predicadores a buscar el bien de la iglesia. Somos ministros a la iglesia, no a nosotros mismos. Por eso Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros somos ministros a la iglesia. El que utiliza un púlpito es un ministro a la iglesia, y eso es lo que tiene que entender. Es un servidor, no es un discursero, no es un palabrero, como dijeron de Pablo. Pablo, hermanos amados, cuando le dijeron que era un palabrero, que era predicador de nuevos dioses, Pablo les colocó el evangelio a los griegos, les predicó el evangelio como correspondía. Y les dice: Dios manda que los hombres se arrepientan, porque Él tiene un día en el cual va a juzgar a los vivos y a los muertos, está determinado. Entonces, no podemos enseñarle a la iglesia, hermanos amados, lo que no está en la escritura.
Si bien es cierto, a lo mejor se cita un texto bíblico, pero no se le da el contexto que se le debe dar. Lo que el Señor realmente le está diciendo a la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias, a la Odisea, a todas las iglesias, al final dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Y muchos predicadores de la calle toman este texto y se lo lanzan a la gente de afuera. El Señor no está golpeando la puerta del hombre de afuera. En ese pasaje, el Señor está hablando a la iglesia de la Odisea. El contexto es ahí, a la iglesia de la Odisea, que no era fría ni caliente, que era tibia. Y le está dando un contexto, hermanos, ¿cuánto se llama? Un contexto geográfico, en el sentido de que habían dos lugares, ¿cierto? Donde en un lugar del norte salía agua caliente y en otro lugar salía agua fría. Entonces, cuando ellos buscaban el agua, claro, el agua llegaba tibia. Y por eso le hacía mención a esas cosas, hermanos amados. Por eso tenemos que estudiar, la iglesia tiene que estudiar. El otro día yo decía que el promedio en Estados Unidos es de un 11% de gente que dedica tiempo a la escritura. Estamos hablando de un 100%. Y no estamos hablando de gente inconversa. Estamos hablando de gente creyente que no le da, hermanos amados, el tiempo a la palabra. Oiga, hoy día hay muchos métodos. Si usted no le alcanza a leer, está la Biblia hablada por un medio de ahí. Usted se pone todo en la Biblia y alguien se la está relatando ahí, tal como está escrita. Entonces, no vamos a tener excusa. De verdad, que no vamos a tener excusa. ¿Por qué no estudiamos la Escritura? Y nos dejamos avasallar, como hablábamos el otro día, por los ismos, por los pensamientos filosóficos que han ido arrasando en la iglesia. Poco a poco, sutilmente, han ido dejando entrar. Y aquí mi hermano tiene un comentario, dice, un poco los pseudo líderes consagrados, muchos lo ungen pastores para que no trabajen más y se hacen pastores entre los amigotes. Sí, eso es más que claro. Eso es el nepotismo, que también está dentro de la iglesia, el de los compadres. Yo elijo a este, elijo a este otro, y no se tratan como hermanos, se tratan como compadres. Y entonces, hermanos amados, eso es un menosprecio a esta enseñanza maravillosa. La próxima semana vamos a tomar el contraste entre Romanos 3:28 y Santiago 2:24, que usted lo haya tomado al principio con respecto a las salvaciones por obra, ¿verdad? Que lo toma Pablo y lo toma Santiago. Los dos contextos diferentes, porque pareciera que estos contextos chocan, pero no es así. Porque Pablo lo habla en un contexto y Santiago lo expresa en otro contexto. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque vamos a continuar con este tema. Mi hermano Alberto, ¿tiene algo más para agregar? Sí, dentro de lo que debemos poner también en el tapete está cuando Juan el Bautista les dice, el que viene tras de mí es mayor, es primero que yo. Amén. Cuya correa de su calzado no soy digno de esa. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Otra escritura que ha sido terriblemente malinterpretada, sí, históricamente, y también vamos mediante la gracia del Señor, vamos a hablar de eso y de otros textos que han sido mal aplicados. Por lo tanto, gracias le damos al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, amén, por el privilegio que el Señor nos da de poder haber recibido este tremendo regalo de parte del Señor, de poder entender las Escrituras. Y el entenderla implica también la responsabilidad de enseñarla. Amén. Acuérdese usted de que en el último capítulo y último versículo del libro de los Jueces dice, en aquel día no había rey en Israel. Amén. Y cuando no hay rey, hay anarquismo, hay desorden, porque es mejor tener el peor de los reyes que no tener ninguno, como dice el dicho. Amén.
y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Quién falló allí? El sacerdocio de turno, que era el encargado de enseñar la ley. El rey tenía que tener una copia del libro de la ley y debía leerla en voz alta. Sí. Entonces, hubo un descuido en el sacerdocio y dice que tampoco conocía la obra que el Señor había hecho en ellos. Si la gravedad es que nosotros, yo estoy seguro, pastor y sintonía toda, que nosotros nos pusiéramos a hacer preguntas y decirle a los hermanos a manipular textos, pero de manera estratégica o adrede, yo estoy seguro que muchos nos darían la razón. ¿Por qué? Porque no están arraigados en la palabra del Señor. Por ejemplo, yo le dijera, mire, si eso aquí en la Iglesia Católica la que tiene la razón, no solo porque aquí, yo creo que hay muchos hermanos que se convencerían. Sí. ¿Por qué? Porque, como le digo, no están sobrearraigados. ¿Por qué? Porque los enseñadores han fallado dentro de ese ámbito y Dios quiera que, a pesar de que usted sabe, cuando esto comenzó nos trataron hasta de resentido, pero hay un comentario que lo hace Arthur W. Pink en La vida de Elías, cuando acá tiene aquella observación frustrada del profeta y dice, ¿eres tú el que turba a Israel? No, le dice. Tú y tu padre son los que han turbado a Israel con la idolatría. Bendiciones para nuestra hermana Sandra Nayaret Banda, que ahí nos están enviando sus bendiciones, siendo es la esposa de mi pastor. Amén. Muchas bendiciones, sierva del Señor Jesucristo, para no perder la hebra. Dice Arthur W. Pink, no hay ninguna manera mejor de comprobar de que el mensaje ha dado en el blanco o ha cumplido su propósito que no sea el provocar la ira de los Acab que nos rodean. Amén, amén. Pero seguiremos adelante. El programa no se ha hecho con un fin, hermanos, de creer que somos más capacitados que los demás, sino que, tal como dijo mi hermano, dar de gracia lo que nosotros hemos recibido. Y nos gustaría invitar a un ministro al programa. No tenemos ningún pelo para invitarlo. Y creo que más adelante lo vamos a hacer. Vamos a invitar a un ministro, hermano, y para que él nos dé su punto de vista de la Escritura. Si cuadramos o no cuadramos. La intención no es, como dije antes, darnos a conocer nosotros, sino que dar a conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo y su palabra bendita, que nos ha hecho tanto bien. Y si no fuera por ella, no estaríamos aquí. Entonces defendemos la palabra, defendemos nuestra fe con la palabra. Y bueno, Dios le bendiga mucho a todos los que nos acompañan cada día. Y apóyennos, hermanos amados, con sus comentarios. Apóyennos también con el darle like, ¿cierto?, a nuestro programa. Compartirlo también, los programas de YouTube. Yo tengo por la mañana aproximadamente como 150 personas que le mando mensaje y le mando el programa para que se puedan suscribir. Tenemos 333 suscriptores en la página de YouTube, que se llama, el canal de YouTube, que se llama José Manuel Pérez Ceballos, Conversando la Escritura. Y bueno, queremos llegar a más almas. Saludos nos enviaron la otra vez de Quilpué, hermano Alberto. Mi hermano Luis de Quilpué nos sintonizó, su mamá nos sintoniza siempre. Hay muchos que no se ven ahí, no se dan a conocer ahí. Él llegó a nuestra sintonía, mi hermano Luis, del Templo Quilpué, y me ha enviado varios mensajes que está muy contento con las enseñanzas, con la participación.
también tomé su teléfono y también le envío por la mañana un devocional que yo envío en la mañana, que bueno, usted también lo recibe, hermano Alberto. Hay gente inconversa también, porque lo que tenemos que dar a conocer es la palabra, lo que usted dijo delante, el Evangelio primero, antes de todas las cosas. Así que el Señor nos ayude, no deje de orar por nosotros, amén. Y el viernes, si es que Dios lo permite, estaremos. Ahora, ojalá con mi hermano Leopoldo Prieto, no sé qué le pasó, no sé si se fue a vacaciones, no sé, anticipado, pero o se le olvidó, o tenía mucho trabajo, no tengo idea, pero bueno, ahí me voy a contactar con él. Mi hermano Alberto, los despedimos. Sí, Que tengan un buen descanso, amén. Junto a su amén. esposa, junto a sus hijos, a su hijo. Así que un abrazo tremendo para usted. Ah, y tengo una invitación a Rancagua, pero no voy a poder ir. A Rancagua invitó el pastor Guillermo. Mi pastor Raúl también está yendo a Curicó, a Gualañé, a San Clemente también. Amén. Usted está con el pastor, ¿cuánto se llama el pastor de ahí? Carlos Vial. Carlos Vial, amén. Un saludo también para él. Y bueno, para todos los ministros. Lo dejo para que usted despida el programa, hermano Alberto. Amén. Mencionar a nuestro hermano Roberto Salgado, Amén. que siempre me llama y siempre está feliz con las enseñanzas, porque él también ha sufrido mucho por querer poner en orden y sacar las costumbres de la iglesia. Sí. Vamos a orar para Amén. despedir el programa. Amén, Señor, Jesús. cuántas gracias te damos en esta hora, Dios amado, Permitirle, Señor, porque testificar una vez más. hemos podido exponer tu maravillosa palabra. Y esperamos, Señor, que esta palabra cumpla su objetivo. Aleluya, Señor. Tal vez En aquellos que el día de mañana alguien verá este programa en diferido. Se aclararán muchas dudas, pero el apóstol también dice, si alguno quiere contender, que lo haga. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Cristo. Amén. Gracias por la sintonía. Bendice el hogar de mi pastor, el hogar de mi hermano Polo, el hogar de cada creyente que se ha congregado aquí junto a nosotros, con esa bendición que enriquece. Amén, amén. Sí, y que no añade con ella tristeza alguna, amén, la cual te rogamos sea sobre todos nosotros. Aleluya. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. La gloria. Gloria al Señor Jesús. Un tremendo abrazo, pastor. Amén. Un tremendo abrazo para toda la sintonía. Y oren, como dijo el apóstol Pablo, para que con denuedo podamos hablar de la palabra del Señor. Amén. Un gran abrazo y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Amén. Bendiciones. Saludos a todos. Amén.